Bien, buenas noches para todos, muy bienvenidos a esta reunión. Gracias, Señor, por la presencia de cada uno de nosotros aquí en esta noche, alabando el bendito nombre de nuestro amado Salvador a través de todos estos himnos, ¿sí? Un hermano en especial pidió a un servidor si podía hablarle de otra historia, una historia que aconteció hace 505 años, se va a cumplir ahora el día 31, lunes 31 de octubre, que tiene que ver con la Reforma. Mire, esta es una historia que muy poco sabemos, gracias a Dios. Muy poco conocemos, un servidor entre ellos, que alguna vez nuestros hermanos, especialmente los que vivieron de cerca, ¿no es cierto?, las consecuencias de esta historia realmente nos las han contado, y en el lugar donde yo nací, al menos espiritualmente hablando, jamás se habló de esto. Sin embargo, no deja de ser importante, no deja de ser muy importante en lo que concierne a la herencia, a la parte espiritual que nosotros hemos heredado mediante ese hecho realmente trascendental. Y me estoy refiriendo a la Reforma Protestante. Miren, Reforma Protestante. Y antes de entrar un poco más de lleno a lo que es la Reforma, ¿sí?, quisiera leer con mis hermanos al menos dos versículos que se encuentran en el libro del Salmo. Salmo, capítulo 44. Salmo 44, los versos 1 al 3. Mire lo que dice este hermoso salmo. Salmo 44. Dice así: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiéndote a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en él. Este es un salmo que habla de la historia que pasó con el pueblo de Israel, primeramente en la liberación, ¿no es cierto?, de la esclavitud de Egipto, y cómo realmente echó de delante de ellos las naciones. Nos acordamos realmente allí en la tierra de Canaán, los jebuseos, y tantos otros más que habitaban la tierra, como el Señor. Y no fue con el poder humano, no fue con la fuerza humana, sino que Dios mismo, con su obra de poder, con su obra de poder. Y aquí dice que nos contaron, quiere decir que ellos no la vivieron, ¿no?, sino que los padres, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nada más, oídos. Nuestros padres nos han contado la obra que tú hiciste en su día en los tiempos antiguos. En los
tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste la nación y lo plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo lo libró. ¿Quién entonces lo libró? Sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en él, en su pueblo. Ahora veamos otro salmo, el Salmo 105. Salmo 105. El versículo 1 también dice así: alabad a Jehová, invocad su nombre. Ahora dice, dad a conocer sus obras en los pueblos. Lo que Dios ha hecho con su pueblo Israel, da a conocer a los demás pueblos. ¿Sí? Cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová en su poder, buscad siempre su rostro. Verso 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos de la maravilla que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Es la voluntad de Dios que siempre nos acordemos. En el caso nuestro particular, nos acordemos de lo que Dios ha hecho. Para ello, los hechos de Dios, la maravilla de Dios tenía que ver con la liberación, ¿no es cierto? Como bien sabemos, de Egipto, del rey, de la esclavitud, del poder, ¿no? Tenía que ver con bendiciones terrenales. Para la iglesia tiene que ver con bendiciones espirituales, posicionales y eternas. Sí. Pero esto nos lleva, hermano, a pensar, a reflexionar todo lo que ocurrió en la historia. Dios es el Dios de la historia. Nada ocurre por casualidad. Dios tiene en sus manos el poder. Dios tiene en sus manos todas las cosas. Y dentro de su voluntad, dentro de su poder, Él obra. ¿Y de qué manera obra realmente? Se conoce como la Reforma protestante al movimiento religioso dentro de la Iglesia Católica Romana. Miren, en el siglo XVI, llevado adelante por un monje alemán llamado Martín Lutero, ¿sí? Sus postulados produjo una gran cisma dentro del seno de la Iglesia y fuera de ella, que dio como resultado que muchos se salieran o se alejaran de su doctrina. O sea, se veía cosas fuera de lugar, fuera de lo que realmente el mundo religioso lo tenía como concepto de santidad, ¿no es cierto? Y de tantas cosas. Pero era un tiempo tan oscuro, realmente tan oscuro, que se veían dentro de la iglesia cosas terribles, como lo hay hoy. Los líderes de la Iglesia Católica por entonces vivían en la ostentosidad. Mire cómo vivían, ¿no? En el desenfreno sexual. Mire, si tuviéramos que mirar la historia, todo lo que ocurrió y aún hasta el día de hoy queda, ¿no es cierto?, todo eso, aún hasta el día de hoy, desenfreno sexual y el abuso de poder. Es decir, la Iglesia Católica a través del papado tenía un dominio total. Dominio, mire, el poder era tan grande que aún tenía poderes sobre
los reyes, sobre los gobernantes, tenían poder, ¿no? En lo político, en lo social, ni digamos en lo religioso. Miren, en las escuelas tenía que estar digamos así, la enseñanza católica, en las escuelas. Miren, a los que más o menos eran adelantados y conocían, algunos que después, luego, más tarde, digamos que conocían la verdad, a esas personas lo rechazaban, aunque tuviera que sacar 10 puntos en los exámenes, más vale, se hacían todo lo contrario. Se casaban, mire, el casamiento legal era por la iglesia. Es decir, que la iglesia cumplía la función de juez para casar en lo civil y en lo religioso, mire, de esta manera. Y en muchas otras cosas más tenía injerencia en cuanto a dinero se trataba, ¿no es cierto? Y todo esto fue llevando a una carga terrible, pensando realmente en todo lo que estaba aconteciendo. Hasta que un día, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, a través del Papa, lástima que no anoté el nombre del Papa, pero es un Papa, creo que es décimo, algo así, no sé, Fidel por ahí lo puede ayudar. ¿Ah? No recuerdo. Bueno, mandó a hacer la capilla de San Pedro. Esa capilla iba a salir millones de dinero. Y como la iglesia no lo podía hacer, no tuvieron mejor idea que cobrar las indulgencias. ¿Ah? Las indulgencias. Las indulgencias, ¿qué eran las indulgencias? La indulgencia es la liberación, escuche bien, la liberación del castigo temporal del pecado, ¿sí? Según la iglesia, además, ¿no es cierto?, del sacrificio de Cristo en la cruz, también podía ser la indulgencia por medio de María y los santos, mire, porque ellos tenían buenas obras y por sus buenas obras que se consideraban que tenían, podían de alguna manera dar perdón a los pecadores. Mire qué aberración terrible, de esa manera, a los santos. Y podían tener indulgencia del castigo temporal del pecado. Mire hasta dónde iba la cosa. Fue esto lo que provocó y dio lugar a la protesta de este, vamos a decir así, hermanos, ¿sí? Martín Lutero, de ahí del seno mismo de la Iglesia Católica. ¿Quién era Martín Lutero? Acá tengo anotado. Martín Lutero era un monje alemán, miren, que estudió las cuestiones de teología y todas estas cosas, y en 1517 trazó sus tesis, 95 tesis, que la pegó en la capilla de ahí de Alemania, de Wittenberg, ¿sí? Esas 95 tesis, ¿no? Esas estaban escritas en latín. ¿Y cuál era la razón? Porque había personas que entendían algo de latín, personas eminentes, vamos a decir así, instruidas, capacitadas, no eran cualquiera. Y al leerlas se daban en cuenta que esas 95 tesis que estaban escritas allí, estaba todo en contra del papado. Miren cómo es la cosa. También estaba la máquina, esto de hacer las imprentas. Y allí se hizo unas cuantas copias de esas tesis. Y esas tesis se repartió por muchos lugares. Y había un hombre, uno también de ahí del seno que le envió el Papa, ¿no?, a recorrer todos los países, todos los lugares, en España, en Alemania, está otro país también, ¿no? Bueno, varios lugares, ¿no?, donde se vendía la indulgencia. Se vendía.
Con la indulgencia se podía pagar los pecados presentes y los pecados futuros. Miren. Y si había alguno de los familiares muertos que estaban en el purgatorio, se podía pagar, y hay algunos que podían hacer que no sé cuántos años y años adelantara para sufrir menos posible. Miren cómo son las cosas. Así vendía, así hacía negocio de esta manera, ¿no? Cuando esto vio Martín Lutero, realmente le afectó muchísimo a él, porque leyendo la Escritura no encontraba nada de estas cosas. Leyó los pasajes de la Escritura, ¿no? La Biblia en aquel entonces, y él mismo imprimió una Biblia, ¿no es cierto? Imprimió del latín al alemán, mire, al alemán, y también a otros lugares, ¿no? Realmente. Eso fue la Reforma. Y en su tesis, voy a buscar acá mi papelito, en su tesis había 5 cosas importantes que se llaman 5 solas cosas, ¿no? 5 cosas solas. La primera era sola escritura. Sola escritura. Sola escritura. Esa era la primera. ¿Sí? Sola escritura. Solo Cristo. Sola gracia. Sola fe. Sola gloria. ¿Ven? Estas 5 partes muy importantes, la cual él sostenía de acuerdo a la palabra de Dios. Y me gustaría en esta noche, no tomando tanto en cuanto a la historia en sí, pero de estas cosas que tienen que ver, cosas fundamentales, esenciales, ¿no es cierto?, que son fundamentos, ¿no es cierto?, de la doctrina cristiana, que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida cristiana, como cristianos que somos. La primera cosa, sola escritura. Es decir, nada de los dogmas, nada de las tradiciones, nada de ninguna otra cosa que no sea la escritura, sola escritura. Eso decía, y esto sostenía este hermano Martín Lutero. Bien, sola escritura. Cuando no hay sola escritura, hermano, cuando no es solo la palabra de Dios, que es la única fuente máxima de autoridad, es la fuente revelada por Dios mismo en su santo libro. Cuando no hay esto, se da lugar al error, a que cualquiera piense cualquier cosa, diga cualquier cosa, como hoy, en este pleno siglo, tenemos tantos pastoras que no están en la Escritura, apóstoles que no pueden estar hoy día los apóstoles, miren, tantas otras cosas más. El evangelio de la prosperidad, eso no nos habla la Escritura. Miren, pare de sufrir, eso no nos habla de la Escritura. La Escritura más vale nos habla que hay que sufrir. Miren cómo son las cosas, y tantas otras cosas más que no están de acuerdo a la Escritura. Cuando no nos regimos por su palabra, sola escritura. Y esto sostenía Martín Lutero. Esta era la base realmente en ese sentido. Y vamos a mirar un versículo por lo menos cada uno. ¿Sí? Sola escritura. Vamos a leer un poquito. Los invito a leer. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 16. Mire lo que dice ahí, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿sí?, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren lo que es la palabra de Dios. Miren la suficiencia. Miren el poder que hay en la palabra de Dios. Toda la escritura, es decir, todo el Antiguo y Nuevo Testamento, eso quiere decir toda la escritura, es inspirada, tiene la inspiración de Dios, el Espíritu de Dios en ella. No son meras letras, no son meras palabras. El Espíritu de Dios está con sus palabras. Miren, por eso cuando uno habla de Dios y habla algo, un versículo de la Escritura, puede abrir la mente, puede abrir el corazón de uno que no conoce a Dios. Puede iluminar su mente, su corazón. Tiene ese poder, porque el Espíritu de Dios está en ella. Mire cómo es la cosa, acompaña a ella. ¿Sí? Toda Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y es útil. Mire, útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, ¿sí? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren las cualidades preciosas que tiene la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Esta palabra perfecto significa completo, que llena lo necesario, que no le falta absolutamente nada. Eso quiere decir perfecto. Miren, perfecto, enteramente, no medianamente, enteramente preparado para toda buena obra. Y si la palabra de Dios es enteramente, el hombre de Dios puede estar en una posición perfecta, en una posición enteramente preparado. ¿Qué le falta? Cuando hay otros libros, magisterio, como lo tiene la Iglesia Católica, los dogmas, ¿sí?, las otras doctrinas que no están en la Escritura, en la palabra de Dios, está diciendo que la palabra de Dios no es enteramente, no es completa, que le falta algo más de capacidad para llenarla a ella. Estamos diciendo que la palabra de Dios es insuficiente. Mire lo que es. ¿A dónde se llega? Que no es suficiente la palabra de Dios. Por eso Martín Lutero decía, sola Escritura. Nada de dogma, de magisterio, de tradición, porque la Iglesia Católica está llena de tradiciones, de dogma, de enseñanza falsa. Mire cómo son las cosas. Sola Escritura. La palabra de Dios es suficiente. Es completa. No hay que agregar nada, ni hay que sacar nada. Mira. Y en la Escritura encontramos esta verdad gloriosa, además de las tantas que tenemos. ¿Qué más? Solo Cristo. ¿Qué significa esto, solo Cristo? Que solo Cristo salva. La Iglesia enseña que la Iglesia salva, no Cristo. No son la Iglesia y los sacramentos, eso salva, no solo Cristo. Mire cómo son las cosas. Vamos a mirar otro versículo, que son conocidos, pero mire qué valor grande tiene. Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, y el versículo 12. Mire lo que dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en María, no hay salvación en José, no hay salvación en San Pedro,
No hay salvación en los ángeles, arcángeles, en criaturas humanas. No lo hay. En ningún otro hay salvación. Y si no hay salvación, entonces ¿por qué hay tantos salvadores? ¿Por qué hay tantos corredentores y corredentoras? ¿Por qué? Eso es el enemigo, ahí está el error. No es solamente que a Cristo salva, también María y los santos también pueden salvar. Mire, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre, ¿qué más? Bajo el cielo, dado a los hombres. No dice, no hay otro nombre en el cielo, sino bajo el cielo. Los que están en el cielo no necesitan salvarse. Son los que estamos en la tierra los que necesitamos salvación. Mire, bajo el cielo. Y este nombre fue dado. ¿Por qué fue dado? Porque si Dios no nos hubiera dado ese nombre, nosotros siempre erraríamos. Nosotros siempre y siempre nos vamos a equivocar y vamos a tropezar. Erraríamos el nombre. Por eso encontramos hoy, uno es de Santa Rita, otro es de San Cayetano, el otro es San Alberto y aquí legiones. Bueno, ¿ven cómo es la cosa? No hay otro nombre. Hay un solo nombre. Y es el nombre glorioso, sublime, la persona del Señor Jesús. Él es el Salvador. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Cristo Jesús es el Salvador. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, dijeron los ángeles, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y no hay otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿En qué? Que podamos ser salvos. Si creemos en otro nombre, de seguro ya estamos perdidos. No es que nos vamos a perder, ya estamos perdidos. Solamente por el hecho de creer en otro nombre, de seguir otro nombre, de servir a otro nombre, de adorar a otro nombre. Mire cómo son las cosas. Solo Cristo, no hay otro, hay salvación. La otra tesis de su base, sola gracia. Mire, sola gracia. No es por las obras, no es por la ley, no es porque somos bonitos y hagamos buenas obras, vamos a alcanzar la salvación. No es por eso. Sola gracia. Sola gracia. La salvación es de pura gracia. No hay otro. Mire, Efesios 2:8. Mire, son pasajes más que conocidos para nosotros, pero no deja de tener un valor tan grande, una bendición tan grande. Mire, Efesios capítulo 2, el versículo 8. Mire lo que dice allí el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué Martín Lutero decía sola gracia? Porque él encontró este versículo. Se dieron cuenta que no había que hacer buenas obras para salvarse. Las buenas obras deben ser el resultado de la salvación. Deben ser el fruto de la salvación, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Mire qué diferencia. ¿No? Como lo dice allí, más abajo, debe ser el resultado de la salvación, pero nunca para salvar. Por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir gracia? Lo que no nos cuesta nada. Lo que no nos sale nada. No tenemos que hacer obra, no tenemos que hacer penitencia, no tenemos que hacer procesiones, nada. Simplemente creer. Acá dice, por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Y la fe en quién? En el Señor Jesús, en el Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él pagó el precio. Las obras las hizo Él, no nosotros. Él logró en la cruz la redención, la salvación, para darnos vida eterna. Él tomó nuestro lugar y pagó un precio muy alto.
de nuestros pecados, de nuestras maldades. Y hemos sido salvos para siempre, como hemos estado mirando los días pasados. ¿Sí? Y esto no de vosotros. Quiere decir que no hay en el hombre la capacidad de ser salvo. No está en el hombre, está en el Señor Jesús. Él es el Salvador. ¿Sí? Es un don de Dios, es una gracia de Dios. Miren, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Cuántos en los tiempos de, y naturalmente ahora de hecho, ¿no? Pero digo, en los tiempos de Martín Lutero se habrán gloriado, ¿no? Porque hemos pagado tanto, hemos dado tanto. ¿Eh? Yo he ayudado mucho a la capilla, he hecho esto y he hecho aquello. Tanta obra de beneficencia he hecho. Así los hombres se enaltecen, se enorgullecen y creen que merecen la gracia de Dios, la salvación de Dios. Miren, creen que lo merecen. Ese es el error. Ese es el espíritu que el enemigo pone. Sola gracia. ¿Qué más? Sola fe. Como hemos visto, no es por obra, es por la fe en Cristo. Sola fe. Con la sola fe somos justificados. Esto significa declarado por Dios justo. Miren, vamos a mirar un poquito. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice allí? La escritura, la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa palabra! Justificado. El apóstol viene hablando de la justificación por la fe, no por las obras. Puso el ejemplo de Abraham. ¿Por qué Abraham, nuestro padre, fue justificado? ¿Por las obras? No. Por la fe. Dios contó a él por fe. Mire cómo son las justificados pues por la fe. De todo lo que viene hablando él. Dice entonces, tenemos que paz para con Dios. Paz para con Dios. ¿Qué es esto de la paz para con Dios? Tiene que ver con la relación del creyente arrepentido, creyente en Cristo Jesús con Dios. La paz con Dios. Antes de ser convertidos hay guerra. Somos enemigos, estamos en el bando de Satanás, en sus manos, bajo su poder. Y éramos hijos de ira, dice el apóstol, lo mismo que los demás. Miren, entonces no hay paz. ¿Qué hay entonces? Guerra. Somos enemigos de Dios. Miren cómo es la cosa. Pero a partir de haber creído en Él, a partir de haber aceptado a Cristo, Cristo vino en nuestro corazón, Dios envió su Espíritu Santo, ahora hay ¿qué? Paz. Y esta palabra paz, ¿sí?, que tiene que ver mi relación con Dios ahora, ¿sí?, hay paz. No hay más conflicto, no hay más guerra, porque hay uno que hizo la paz entre Dios y un servidor. ¿Quién fue? El Señor Jesús. ¿Ah? ¿Entendemos, no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es la justificación? Es un acto judicial, hermano. Esa paz se hizo judicialmente, ¿en dónde? En la cruz. ¿Y por qué? ¿Y por qué se hizo allí? Porque allí Él pagó tus culpas y mis culpas, mis rebeliones y mis iniquidades, como dice Isaías profeta. ¿Bien? Entonces, al pagar Él mis culpas, ahora hay paz. Como resultado de esa paz que hay, miren lo que hay.
¿Cuál es la consecuencia de esa paz? De esa obra de Cristo en la cruz, de haber creído en Él. ¿Cuál es la resultante de eso? Ahora hay que perdón. Ahora hay que reconciliación. Ahora estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo, de su Hijo. Y hay perdón. Perdón para siempre. Miren, ese es el resultado. Porque ahora Dios te ve a ti, me ve a mí creyente en Cristo Jesús, como justo, como sin pecado. Qué grande, qué maravilloso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe, habiendo creído en Él solamente. Por eso dice en su tesis, sola fe, sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe. No es por obra. Qué grande, ¿no? Qué maravilloso. Y el quinto que quería decir en esta noche, con la ayuda del Señor, es sola gloria. Sola gloria. ¿A quién se debe la gloria? ¿Ah? ¿A quién? A Dios. A Él debemos la gloria. A Él debemos gloriar, alabar, ensalzar. A Él. A Él. Vean, por ejemplo, un versículo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, ahí tenemos las bendiciones celestes que nos describe también el apóstol Gentiles, ¿sí? El apóstol Pablo. Efesios capítulo 1 y el versículo, tengo aquí anotado, 5, 6, 11, 12 y 14. Miren, versículos 5 y 6. En amor, encontraron todo, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, miren, hijos de Dios, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora dice, verso 6, ¿para qué? Para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de su gracia. Está la gloria. Alabar, ensalzar, glorificar al Señor, ¿sí? Para alabanza de su gracia. Versículo 11, 11, perdón. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren esta bendición tan grande. Verso 12. A fin de que seamos, ¿qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Estas bendiciones deben producir en cada redimido, en cada salvado, alabanza al Señor. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Qué precioso. Y el verso 14, hablándonos del Espíritu Santo, dice así, verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Qué dice en la tesis? Sola gloria. ¿A quién? A nuestro Dios, al Señor Jesús. A nuestro Dios. Efesios capítulo 3, versículo 20. Con esto terminamos. ¿Sí? 3, versículo 20. Nuestro tiempo se va. Miren qué doxología tenemos aquí del apóstol Pablo.
Efesios capítulo 3, versículo 20-21. Dice así, y aquel es Dios, Dios el Padre, ¿sí? Y aquel que es poderoso, Él es el Todopoderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Verso 21, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia, o sea acá, todo redimido, todo salvado, en Cristo Jesús. Dios recibe gloria, Dios recibe honra por la persona del Señor Jesús, ¿sí? En Cristo Jesús, por todas las edades, todos los tiempos, ¿sí? Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces tenemos esto. Qué importante que es el fundamento de la fe cristiana. Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y sola gloria. Qué importante es. Y hermanos, gracias a Dios, fue la obra de Dios en medio de tanta oscuridad. Había mucho que tratar, mucho que hablar de la historia de la Reforma, pero no es mi intención ocupar ese tiempo, más bien ocupar en lo importante que fue esto. Hermanos, Dios levantó a este hombre como había levantado ya había otros que ya habían tenido esa visión, habían tenido también esa luz para entender que estaban errados, que estaban fuera de la palabra de Dios. Y así surgieron varios, voy a decir así, varios reformadores, entre ellos Calvino, ¿no? Entre ellos Calvino, y tantos otros más que después se agregaron. ¿Y cómo cambió la historia? Lo que empezó con una, pareciera, protesta, ¿no?, de un monje, resultó todo en una transformación, una revolución tremenda. El pueblo se despertó, los hombres empezaron recién a partir de allí poder leer la Escritura, poder mirar la Escritura, interpretar la palabra de Dios, poder mirarla bien claramente lo que ella dice y conocer la verdad. Hermano, esa es nuestra herencia como cristianos, como hijos de Dios. Y en medio de esta guerra, de esta lucha en la cual muchos hermanos nuestros murieron por esto. La Inquisición es una historia terrible de todo lo que pasó. Juan de Hus, otro que murió antes de Martín Lutero. Mire, y tantos otros más que fueron en la hoguera, que murieron terriblemente, fueron martirizados. Mire, tantos hermanos en la fe que murieron, costó mucha sangre para que llegase esta palabra de Dios a nosotros. Mire, si no hubiera sido así, si no hubiera ocurrido así, hermanos, hoy estaríamos en la más densa y más oscura tiniebla. En la más densa y oscura tiniebla de error, de pecado, de condenación, de muerte eterna. Si no hubiera sido realmente así. ¿Quién obró de esa manera en esa historia? Dios, que está por encima de todas las cosas. Como hemos leído, es el poder de Dios, no es los brazos potentes del hombre. Por eso, este valiente hombre, en medio de todo, él naturalmente, después surgió luego, ¿no es cierto?, los seguidores, ¿no?, los discípulos, digamos así, del luteranismo, de los luteros, ¿no? Ellos todavía siguen con muchas prácticas todavía que se tenía en aquel momento, y naturalmente, cuando Lutero
realmente se dio en cuenta de una parte de la verdad, no toda la verdad. ¿Me explico? Se dio en cuenta de lo más importante, de lo más esencial que tiene que ver con la salvación del alma. La salvación, el perdón de los pecados por la obra de Cristo, de pura gracia, por la fe en Él. De eso se dio cuenta. No hubo más tiempo para entender nada de lo demás. Realmente, por eso. Pero después se fueron a partir se fueron esclareciendo pero aquí, por ejemplo, de los chicos, de él, no es algo. Y allí surgió todo eso. Gracias a Dios. Realmente, a pesar de todo, Dios le guardó, Dios le salvó, le resguardaron en él, en un lugar, durante un periodo de tiempo en el cual él pudo traducir la Biblia del latín al alemán. Mire cómo es la cosa, porque le buscaban para matar, le buscaban para exterminar su vida. Y hubieron otros hombres entendiendo realmente el mensaje, sabiendo el mensaje realmente, apoyando a Lutero, lo escondieron, tuvieron que esconder. No iba a terminar muerto. ¿Quién obró en el corazón de esas personas? Dios. Sencillamente Dios, porque Dios está por encima. Por eso en esta noche, hermana, cuán agradecidos tenemos que estar a Dios, nuestro Salvador, y a este hombre fiel, valiente, valeroso, a pesar de todo, lo poco que pudo conocer, lo poco que pudo entender, entendió lo principal de la salvación, de la redención, que es en Cristo Jesús. Esta noche realmente estemos agradecidos sobre todas las cosas.